Son las 9 de la mañana y 12 minutos. Los sectores que, de acuerdo a las últimas semanas, se han colocado en una posición contraria a las políticas del gobierno de Ollanta Humala, están encabezando por estos días una marcha por el agua, básicamente convocada por el señor Gregorio Santos, quien milita en Patria Roja. Por lo menos eso es lo que él ha manifestado en reiteradas oportunidades. ¿Cuál es entonces el ajedrez político que va a jugar el gobierno en los próximos 5 años? ¿O qué ajedrez ha decidido jugar? ¿O de qué lado ha decidido jugar? Resulta importante poder conversar con el señor Rolando Breña Pantoja, secretario general de Patria Roja, sobre estas y otras cosas. Señor Breña, siempre es un gusto. Gracias por venir. Para mí también, Jaime, encantado. Esta marcha por el agua, ¿usted cree que es oportuna? ¿Es importante poder hacerla? No ha tenido mucha convocatoria, por lo que se ha podido ver. Uno de los problemas fundamentales por los que la humanidad va a atravesar malamente en los próximos años es el problema de la escasez de agua. Y nosotros tenemos la obligación de cuidarla. Humala ahora en Davos, en España, ha dicho que hay que cuidar el medio ambiente. Y esta marcha es solamente una forma de crear conciencia en la población peruana acerca de la necesidad de cuidar este recurso extraordinario, un recurso no renovable, un recurso que se agota todos los días. Y si el agua no la cuidamos, podemos tener oro, podemos tener cobre, cualquier cosa, pero nos moriremos de sed y consiguientemente de hambre. Entonces la marcha no es una marcha subversiva, no es una marcha violentista, es la creación o la colaboración para que la población tenga una conciencia acerca de la importancia de la conservación del agua, las fuentes de agua, las cabeceras de agua, y estas no se malgasten aún a costa de sacrificar algunas inversiones que aparentemente serían muy fructíferas, como las metálicas o minerales. Pero usted coincide en todos los tonos y en todas las posiciones que el señor Gregorio Santos ha mostrado a lo largo del conflicto Conga a la fecha. En primer lugar, yo creo que lo que ha hecho Gregorio Santos es, en primer lugar, responder a una demanda de la población. Y todo gobernante, en primer lugar, siempre debe responder a la demanda de la población, aún fueran en contra de sus propias convicciones. Una segunda cuestión es que Gregorio Santos ha planteado desde un principio la revisión del estudio de impacto ambiental, la revisión del estudio biológico. No se va a revisar. Hay peritos. El gobierno ha planteado un peritaje. ¿Tú sabes, para revisar? Jaime, qué cosa es peritaje? Peritaje es una institución a través de la cual las partes nombran sus peritos y ambos luego se ponen de acuerdo con el presidente. ¿Quién ha nombrado los peritos? ¿Las partes? No. Las ha nombrado el gobierno, que es una de las partes. Y entonces, ¿por qué no nombra su perito, por ejemplo, el gobierno regional? Y el gobierno regional y el central, ¿por qué no se ponen de acuerdo para elegir el presidente? Si yo acudo a un tribunal, yo no puedo nombrar a los jueces. Si yo acudo a un arbitraje, los árbitros no los nombra una parte, la nombran las dos partes. Entonces, hay un error terrible de origen. Eso significa entonces que el peritaje deje de ser peritaje y se convierte en instrumento de parte. Entonces los peritos hacen lo que yo digo porque yo los nombré. ¿Por qué perdernos de una oportunidad tan grande como la de Conga? No se está perdiendo nada. ¿Por qué no se hace un estudio de impacto ambiental y la ciencia dirá? No dirá el gobierno. Ya se ha hecho, ¿no? Pero ese estudio de impacto ambiental tiene un conjunto de variaciones, conforme lo dijo un informe un poco discutido del Ministerio del Ambiente cuando estaba ahí Brac, ¿no es cierto? No, estaba de Chávez. Cuando era viceministro de Chávez. Claro. Ahí existe ese informe. Pues ese informe extraoficial, no oficial, pero ese informe existe ahí y hay reparos ideologizado. No hay nada al margen de la ideología. Una cosa es que la ideología se aplique mal, se aplique bien, dogmáticamente, o se contraste con la realidad o la vida. ¿No es acaso que a veces esta ideología puede cegar a la propia ciencia? Por supuesto, pero no solamente en el gobierno regional, puede cegarlo también el gobierno central, o puede cegarlo también en la empresa. ¿Qué ideología tiene para usted este gobierno? No tiene ideología.
Llegó en primer lugar, acompañado de la izquierda, ¿no? No, tampoco. Llegó acompañado de un sector de la izquierda. Nosotros somos de izquierda, Patria Roja de izquierda. Nosotros no acompañamos a Humala en su gestión. No somos gobierno, no pretendemos el gobierno. Votamos por él en la segunda ocasión, o sea, en la segunda vuelta. Pero no porque nos identifiquemos con su programa, sino por dos cuestiones fundamentales. Primero, para impedir el retorno de la mafia fujimontesinista. Es el criterio fundamental. Y en segundo lugar, porque podría, en condicional, podría haber con Humala condiciones para algunas reformas importantes, aunque no fundamentales. ¿Se reafirma en su voto? No, bueno, sí nos reafirmamos en el voto, porque hemos impedido la entrada del fujimontesinismo. Pero eso no significa que vas a acompañar a Humala en su gobierno, o no apoyar las cosas buenas que pudiera hacer. Porque yo diría incluso que el gobierno de Humala ya no es el de la gran transformación, que fue desechada por él mismo. Ni siquiera es el gobierno de la compromiso con el pueblo, que fue la segunda carta, no sé, es la carta que hizo. Tampoco es la hoja de ruta, ya no. Es la exposición que hizo el señor primer ministro hace algunos días en el Congreso. Ese es el eje de su gobierno. ¿Y qué dice en ese eje? Primero, el Estado debe ser pequeño y eficaz. Meollo de la política neoliberal. Ha dicho que el gobierno de Fujimori fue extraordinario y fue bueno, salvo el autogolpe. Eso dijo él, ¿no es cierto? Dijo además que no estamos para experimentos. ¿Qué significa? Que no hay que cambiar nada. Entonces, esa es la política. ¿Eso qué significa entonces? Podríamos definir quizá un poco apresuradamente que el gobierno de Humala ha sido captado en lo fundamental por aquellos a los cuales combatió cuando candidato. Por estos días, señor Breña, estamos siendo testigos de una intentona de parte del Movadef que ayer finalmente ha quedado desechada. El movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales ha decidido no apelar y más bien retirarse. Yo revisando la web de Patria Roja me doy cuenta y caigo en la conclusión de que PCP, Sendero Luminoso, y PC del P apenas se diferencian por una preposición, y Patria Roja lleva el símbolo de la hoz y el martillo, que es el mismo símbolo que vimos a lo largo de las dos décadas de guerra, y estamos volviendo a ver según algunas pintas en campanilla. ¿Qué los diferencia de Sendero Luminoso? Jaime, no nos diferencia una preposición, porque muchos pueden tener el mismo nombre, incluso las personas, pero no todos tienen las mismas características, ideología, forma de ser, costumbres. El nombre es lo de menos. El símbolo no es el símbolo del Sendero, es el símbolo de los comunistas de manera internacional. Todos los partidos comunistas tienen la hoz y el martillo. Eso tampoco es un problema. Lo que ¿Qué diferencia entonces es el problema ideológico. Por ejemplo, con Movadef, como va con el movimiento el Movadef. Ahora he leído en los periódicos algunos titulares: Movadef deja de ser o renuncia a ser un partido. Ese es un primer error. Un partido no existe porque se inscriba. Se inscribe un partido para participar en las elecciones, pero un partido puede existir sin inscribirse toda su vida, porque no quiere participar en elecciones, pues un partido subversivo, siempre. Un partido estrictamente clandestino que no inscribe para nada. Entonces, el partido, para ser tal, no significa que se inscriba en el registro de partidos. Se inscribe para participar en procesos electorales. Y ser parte de la legalidad. Así es. Entonces, ¿no? Va a seguir siendo partido, probablemente, no lo sé. Además, ya ha participado en elecciones. Ha tenido candidatos en varios lugares. No exitosos, parece que exitosos en alguna parte. Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión. El problema de este sector es el problema ideológico. Y aquí en el Perú no se hace lucha ideológica, porque estos compañeros o amigos han dicho que ellos reivindican el marxismo, el leninismo y el maoísmo y el pensamiento Gonzalo. El marxismo no te conduce necesariamente al terrorismo ni a la violencia, tampoco el pensamiento de Mao, pero sí el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo es la exacerbación, el endiosamiento de la violencia por la violencia. ¿No es cierto? Es el autoritarismo absoluto. Yo te llevo a la revolución y te
pongo en mis filas, aunque no quieras, si no quieras, te mato. Camboya. Exactamente. En tercer lugar, es el voluntarismo absoluto. Yo hago la oración porque quiero, me da la gana, no porque hayan condiciones, no porque la sociedad quiera un cambio, porque a mí me da la gana. Luego, el terrorismo es implícito en la ideología de Guzmán, del pensamiento de Gonzalo. ¿Y cómo es posible que esta gente ponga eso en el estatuto que presentan al jurado de elecciones? ¿Es qué cosa? ¿Una torpeza absoluta? ¿O es que reivindican? Puede ser, pues puede reivindicarlo de otra manera. Claro. ¿Y cómo es posible que quieran que se reconozca como partido reivindicando todo ese pensamiento violentista? Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo han hecho adrede? ¿O de repente simplemente han querido fomentar un diálogo, una discusión, una polémica, entre ellos aparezcan en primer lugar y luego retirarse? ¿No será una maniobra, una jugada? ¿Por qué no pensamos en eso? Yo le preguntaba al principio qué los diferencia de Sendero Luminoso. ¿Cómo los enfrentan ustedes? Esa es la ideología esa. El pensamiento Gonzalo. Así es, el pensamiento Gonzalo. Y la distorsión del marxismo, el dogmatismo, el esquematismo, la copia absoluta, la inmovilidad social, el sectarismo, todo eso nos diferencia. Pero además hay que plantear la cosa. Yo conozco muy bien a Guzmán. Yo he trabajado con él muchos años cuando éramos un solo partido. Entonces yo diría que él es un hombre en primer lugar inteligente, brillante, buen expositor, pero es absolutamente dogmático. Lo que está escrito es, nadie puede mover una coma. Y nada ha cambiado la teoría, aunque el tiempo haya pasado. No. ¿Y no es un asesino? No, ese es en primer lugar. En segundo lugar, es violentista. Eso es cierto. En tercer lugar, es responsable de masacres, muertes. Es cierto, por supuesto. Nosotros hemos tenido muchos muertos de mi partido. Dirigentes sindicales, políticos, alcaldes asesinados por Sendero. Y si ellos quieren inscribirse como partido, tienen derecho de reivindicarse, de rectificarse, pero tienen que hacer primero una autocrítica ante el pueblo peruano y pedir perdón por los graves crímenes que han cometido. Aparte de que ustedes ya no hablan de lucha armada, ¿siguen creyendo en que el empresario se apropia de la riqueza producida por el obrero? Nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que una distorsión capitalista es cuando el capitalista, el empresario, se apropia efectivamente de la plusvalía. Pero nunca hemos condenado a las empresas. Las empresas las puede tener el Estado, un gobierno regional, una comunidad, un individuo. Y la empresa tiene derecho de ganar. Obviamente, para eso hace empresa. Pero el derecho de ganar no significa el derecho de explotar. No solamente al individuo, ¿no es cierto?, sino de explotar a la empresa privada, a la naturaleza. ¿No condenan ustedes? No condenan nunca a la empresa privada. ¿Las transnacionales tampoco? Condenamos las transnacionales que no respetan a la soberanía del Estado, que no aplican métodos y formas susceptibles de llevar desarrollo, de romper con el desarrollo. Condenamos a las empresas que degradan el medio ambiente en lugar de conservarlo, desarrollarlo, y que hacen forma de corrupción. A eso las condenamos, no a las empresas. La empresa es una creación histórica de la humanidad, ¿cómo condenarla? ¿Y no creen que toda empresa es explotadora? Y creo que Lenin era el que decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Así es. ¿Eso sí lo siguen creyendo? Sí, seguimos creyendo, pero no en el sentido textual. ¿Sí, en el sentido de que el imperialismo, siendo fase superior, el capitalismo ya está en vías de extinción, de agonía, y hay que basta empujarlo, o hay que sentarse a ver su cadáver pasar. No, hay que ayudarlo a bien morir. Y ayudarlo a bien morir significa crear condiciones para que una nueva forma de economía, de vida, de sociedad, la reemplace. ¿Pero están dadas las condiciones acaso? Se están creando las condiciones. ¿Dónde? ¿En Venezuela? No, en todas partes. Que nosotros no somos los únicos que hablamos de la crisis capitalista. No solamente no somos los únicos que hablamos de la necesidad de volver, por ejemplo, a tesis anteriores aparentemente superadas. Incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las crisis en Europa son crisis capitalistas, no son crisis socialistas. Ahora, ¿siempre creen que el socialismo es el destino de la humanidad? Es lo que creemos hasta ahora. ¿Puede cambiar la humanidad? Puede cambiar. Pero creemos que sigue siendo el destino fundamental. Ahora, ¿qué destino fundamental sea dentro de 5 años, 10 años, 15, 20, 50 o 100 años? No lo sabemos aún. No lo sabemos aún.
Nosotros no nos precipitamos, tenemos que advertir lo que pasa para plantear las fórmulas de salida correspondientes. Hoy día no estamos planteando la salida socialista ni la salida comunista. ¿Y por qué se llaman Partido Comunista entonces? Porque ese es nuestro objetivo final. Entonces el objetivo final es instaurar el comunismo por en Perú. supuesto. Siempre que sean las condiciones, siempre que la realidad nos indica que eso es así. ¿Comunismo a la versión china? No hay versiones. Ese es otro problema. No hay ninguna versión. El socialismo, dijo Mariátegui, no es cierto, no será calco ni copia en ninguna parte, se adecúa a las condiciones concretas de cada país. El error de los comunistas fue pensar que la revolución se podía exportar, y los modelos se podían exportar, y los modelos se podían copiar. Ahí están los desastres. ¿Eso creían ustedes en los 80? Claro, hace 40 años creíamos eso, claro. Obviamente. Pero ¿Y tenemos ahora la capacidad de crítica y autocrítica, sí, señor. Y ahora, siglo XXI, como están dadas las cosas, ¿cómo creen que se aplica el comunismo? Creemos que hay que participar en un proceso social a través del cual se genere una conciencia en la población sobre las necesidades de superar el sistema capitalista. Esa es nuestra prédica ahora. Somos apóstoles que traemos la buena nueva. Y entonces, si son marxistas-leninistas, ¿qué tienen de nuevo? ¿Ofrecen algo nuevo al ser marxistas-leninistas? Por supuesto. La reivindicación del ser humano. El capitalismo no lo reivindica, lo condena. Incluso ahora lo condena a ser un autómata. Ya no hay que pensar, ya no hay que decidir, porque otros tienen que decir por nosotros. Ya no hay que pensar, todo está dicho, hay que acomodarse, ¿no es cierto? Entonces hay que reivindicar la esencia del ser humano, su capacidad de decisión, su capacidad de decidir no solamente su propio destino personal, su destino colectivo. Eso está pasando con las inversiones mineras, por ejemplo, se decide por ellos. ¿En qué sentido destino colectivo? Les digo que yo formo parte de un colectivo, de un país, de un pueblo, de una comunidad. Claro, y pero no creen en las individualidades, en que hay heterogeneidades por supuesto, en la misma sociedad. Una cosa es lo individual y otra cosa es el individualismo. ¿No es cierto? El ser humano es un mundo complejo, distinto uno del otro. Correcto. Exacto. Entonces lo colectivo se hace con lo mejor de cada uno, no con el pensamiento del neoliberalismo, que la integración se hace rompiendo la historia, la tradición, la idiosincrasia, el perfil ideológico o la historia y el destino de cada pueblo, de cada país. Lo que los franceses decían, la pensée unique, el pensamiento único. No hay pensamiento único. Hay que respetar la diversidad, porque de la diversidad evidentemente sale lo que es más conveniente para algo o para alguien o para un país. Sáquenme una duda. Dos versiones distintas coinciden en que Patria Roja apoyó a Manuel Rodríguez Cuadros en la última campaña y no a Ollanta Humala en la primera vuelta, porque creyeron en lo que Alan García le dijo a Jaime Bailey, y lo filtró el propio Bailey en una columna, ¿no? Que él propugnaría un golpe, Alan, con tal de evitar el triunfo de Ollanta Humala. ¿Es cierto esto? No es cierto. Nosotros no fuimos con Ollanta Humala en la primera vuelta por lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sector de izquierda que apoyó a Humala no lo hizo programáticamente, porque nunca discutieron el programa con Humala, nunca discutieron las acciones de gobierno, simplemente apoyaron al candidato. Nosotros quisimos discutir con Humala el programa de gobierno, las alternativas, las políticas. No, él dijo, no, eso no se discute. Ustedes mándenos sus 10 o 15 candidatos, lo incluimos en la lista y se acabó. Nos dijimos, no. Por eso se rompió en las conversaciones, porque nosotros no aceptamos ser incluidos en una lista sin discutir programáticamente, salvo, dijimos, vamos a apoyar a este candidato que nos acepten 4 o 5 representantes, lo podemos hacer. Claro. Otros decimos, no, tiene que haber un programa, tiene que haber acciones de gobierno, tiene que haber una estrategia y tácticas. Si eso no discutimos, no queremos ser convidados de piedra, como está pasando con el resto de la izquierda. Porque, claro, se refería al plan de la gran transformación. Claro. ¿Y ese plan a usted no le convencía? No, sí era un buen plan, pero teníamos que estar nosotros involucrados en él. Incluso en la redacción misma. Por supuesto. Y si con él vamos a ganar, tenemos que ser parte de las elecciones, parte del triunfo y parte del gobierno en la aplicación del plan. Si no, ¿qué cosa somos? Dama de compañía. ¿Por qué Patria Roja prefiere a Lerner que a Valdés? No son preferencias, simplemente hacemos distinciones. ¿Cuáles, por ejemplo? En primer lugar, Lerner es un tipo mucho más dialogante, perceptible a la discusión.
y permeable a aceptar sugerencias y a aceptar incluso puntos de vista distintos, y él puede convencerse de que puede cometer errores. Es dialogante. Y en política hay que dialogar, aunque sea con el peor enemigo, aunque no nos pongamos de acuerdo, aunque no coincidamos, por lo menos conozcámonos para sabernos acá entendernos. En segundo lugar, porque Lerner está más cerca de los problemas del país, conoce los problemas del país. Valdés, ¿no? Valdés no los conoce, tiene una ignorancia supina, absoluta. Ahí dan sus últimas declaraciones, sus metidas de patas, sus torpezas, que incluso ponen en riesgo la credibilidad del propio gobierno. En tercer lugar, no es un dictador. El otro es un elemento castrense que no ha salido del aparato castrense en el espíritu ideológico, en el espíritu político. Él sigue creyendo que es un cuartel, es un general y él manda a sus soldados. ¿Qué acciones lo llevan a pensar eso? En primer lugar, la forma de los diálogos. Yo voy, dijo, esto se discute, no se discute, me voy. En segundo lugar, la imposición, porque ha sido la imposición del estado de emergencia, porque cuando no había necesidad de ello. ¿Qué cosa cumplió esta emergencia? No cumplió nada. Pero se estaban perdiendo mucho dinero, la ganadería estaba perdiendo dinero, el turismo estaba perdiendo dinero. Pero ya estaba el señor Gregorio Santos estaba boicoteando su propia región. Al momento de la negociación última con Lerner, ya la huelga estaba siendo desactivada. Y las cosas estaban volviendo a la normalidad. Lo que pasa es, nuestra interpretación, al menos la mía, es que el estado de emergencia ya estaba planteada de antemano. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, Jaime, si en esa noche firmaban el documento? ¿De quién era aparentemente el triunfo? ¿Del gobierno nacional o del gobierno regional? Había un consenso, se podía evidenciar a través de ese papel que había un consenso. Exactamente, pero ¿de quién era la victoria? No era un intransigente. ¿De quién era la victoria principalmente? Aparentemente el pueblo de Cajamarca, el gobierno regional. Me parece a mí que el gobierno no quiso dar esa aparente victoria a aquellos que lo criticaban. Entonces demostró autoritarismo, autoridad, que aquí no pasa nada sin el gobierno, etc. ¿Qué piensa, por otro lado, de la posición, me comentaba hace un momento, de Javier Descanseco y Rosa Mavila, que dicen que ellos se quedan en la bancada a pesar de que el presidente ya dijo que la alianza se disolvió? Gana Perú ya no existe. Eso lo ha dicho el presidente. Hace ya semanas lo decretaron. El PNP lo decretó. Entonces, no es verdad que hubo una unidad con el sector izquierda, porque unidad es discutir juntos muchas cosas. Sería en todo caso la izquierda unida, ¿no? Fue simplemente una alianza política, una alianza electoral nada más. Unidad es otra cosa. Nos unimos en base a un programa. ¿Y qué piensa de Descanseco y Mavila? Yo pienso que deben estar ellos y otros más muy incómodos, posiblemente muy incómodos, y estoy convencido de que a la corta o a la larga esto va a estallar. ¿Cómo estallaría? Con la salida, a mi entender, de muchos parlamentarios o lo que se llama ahora Gana Perú, y otros sectores fuera del gobierno del apoyo a Humala. ¿La izquierda debe conformar una bancada unitaria, alejada de Gana Perú? No lo sé. Eso, nosotros no estamos en el Congreso, no tenemos bancada, no tenemos parlamentarios. Eso es responsabilidad de ellos. No nos queremos meter en esos asuntos, como no queremos que ellos se metan en los nuestros. Es su responsabilidad haber ido con Humala. Es su responsabilidad haber aceptado la hoja de ruta. ¿No es cierto? Allá ellos. Allá ellos. Entonces, ellos verán qué van a hacer. Pero lo que sí pensamos es que ellos siguen siendo gente izquierda, con los cuales tenemos coincidencias y tenemos muchas divergencias. Hallaremos el momento en que otra vez hagamos un espacio. Hallaremos ese momento. Démosle tiempo al tiempo y trabajemos por eso. Pero, ¿no cree como que se han aferrado a la idea de la alianza cuando ya el presidente ha dicho que esta no existe? Me parece que no quisiera que desaparezca la alianza. Yo le digo una cosa, quizá parezca un poco dura, ¿no? Un poco dura, y quizá mucha gente me critica un poco. En el Perú no hay partidos políticos casi, ¿no es cierto? Eso es verdad. Según los estudiosos, solamente hay dos que podían decir son partidos políticos: el APRA y Patria Roja. Eso lo han dicho siempre, ¿no es cierto? Pero el resto no son partidos, son agrupaciones, son clubes de amigos, son pequeños destacamentos o son movimientos. El PNP no es un partido, es un movimiento que no se une alrededor de un programa, porque el programa de la transformación no existe. La hoja de ruta ya no existe, se une alrededor de un líder, de un individuo, de una persona. Y el partido no se construye.
una de las cosas que debió hacer el PNP es construirse como partido para hacer un apoyo ideológico, político, orgánico y de masas a su gobierno. Pero no se construye como tal. ¿Por qué? Porque a los líderes, a los caudillos no les interesa tener partido. Si Patria Roja es uno de los partidos de mayor trayectoria junto al APRA en la historia reciente de nuestro país, ¿en qué ha cambiado Patria Roja en pleno siglo XXI? ¿Sigue pensando acaso la toma del poder por medio de la violencia? La violencia no puede ser impuesta con nadie. La violencia se presenta independientemente de la voluntad de muchos individuos o de colectivos o de partidos. De la historia. Claro, eso se dijo en algún momento determinado, ¿no es cierto? Pero eso no hay que tomarlo dogmáticamente. La violencia existe al margen de nuestra voluntad. Nadie le puede imponer. Sendero quiso imponer la violencia, ¿no es cierto? Fue derrotado. Porque la violencia no es un acto de voluntad. La violencia existe porque las condiciones la engendran. En primer lugar eso. En segundo lugar, la violencia no es verdad solamente que la violencia sea para cambiar la sociedad, es para conservarla también. El golpe de Fujimori no fue de violencia, es violencia, pero para conservar una forma de gobierno. Entonces, la violencia no le exijan solamente a los que quieren cambiar la sociedad, tienen también violencia a aquellos que no quieren cambiar nada, porque hay guerrilleros también de ultraderecha, ¿no es cierto? Guerrilleros de derecha, guerrilleros fascistas. Entonces, eso. En segundo lugar, el problema de la violencia. ¿La violencia es un instrumento aceptable o no es un instrumento aceptable? Depende. Para ustedes. Depende para todos. El gobierno cuando enfrenta una guerrilla no utiliza violencia. No utiliza violencia. Pero hablando de Patria Roja. Nosotros no vamos a plantear, no estamos planteando la lucha armada ni la violencia. La violencia existirá en el país cuando los que se den y no por nosotros. ¿La dictadura del proletariado? Es un asunto que utilizó la Revolución Soviética en un momento histórico determinado, que respondió a condiciones históricas determinadas. La dictadura del proletariado responde a una forma de gobierno X, en condiciones determinadas que no se pueden necesariamente reproducir en otras partes. O sea, eso es, digamos, aspirar a dirigir el Estado a nombre del proletariado, ¿no? Básicamente eso, ese concepto encajaría. Nosotros no estamos a favor del partido único. Si nosotros reclamamos el derecho a tener nuestro partido, no le podemos negar al otro tener su propio partido, su pensamiento político, su programa, ¿no es cierto? Hay que respetarlo. La polémica habrá, la lucha habrá, ¿no es cierto? De manera civilizada. Pero como a mí no quiero que me nieguen mi derecho a tener mi partido, estando en el gobierno yo no puedo negar al otro que tenga su partido. Entonces el partido único. Si nosotros estamos en contra de dictaduras, ¿por qué tenemos que hacer que el otro acepte mi dictadura? ¿Porque mi dictadura es mejor que la otra? Ambas son dictaduras. Todos estamos en contra de dictaduras de cualquier tipo, de derecha, izquierda, de centro o del costado. Muchos dicen que lo que a la izquierda peruana le falta en relación a la izquierda chilena o a la izquierda española es aceptar que el modelo económico de la economía de mercado es la única que rinde frutos y que genera la distribución de una riqueza proporcional. Hay una diferencia. ¿Ustedes aceptan ese cambio? Hay una diferencia fundamental. Nosotros no es que aceptemos o no el mercado existe aunque no lo querramos. Pero el modelo económico actual. Ese es el problema. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de mercado. Estamos de acuerdo con la existencia del mercado. Pero no como que sea la dictadora de la economía, de la vida de las personas. Porque no es dictadora solamente de la economía, sino incluso dicta la vida de las personas, se mete en el interior de las personas, te dicta lo que debes hacer, lo que no debes hacer, lo que debes pensar, cómo debes vestirte, qué cosas le debes alimentar a tus hijos, cómo debe ser tu hogar. ¿Por qué voy a aceptar eso? ¿Por qué el mercado tiene que subvertir las tradiciones, la historia, las costumbres? ¿Por qué? Entonces, una cosa es aceptar el mercado y otra cosa es aceptar la dictadura del mercado. En alguna parte leí que el mercado puede ser un buen... ¿Pero por qué la izquierda chilena sí lo acepta? ¿Por qué la izquierda española sí lo acepta? ¿Pero no es la izquierda en su conjunto o qué tipo de izquierda? La izquierda, porque en el Perú, la concertación, el PSOE. ¿El PSOE es izquierda? Socialismo, ¿no? Es el socialismo de la socialdemocracia. Es muy discutible. Pregúntenle a los comunistas españoles a ver qué dicen de la socialdemocracia o qué dicen de Felipe González. Entonces hay distintas formas de entender la izquierda, porque no hay izquierda, hay izquierdas.
Ahora, han participado en las elecciones de alguna manera, en las últimas elecciones. Eso quiere decir que de alguna manera aspiran a gobernar el país por medio del voto popular. Así es. ¿O es que acaso piensan que la votación popular es un medio para después establecer la dictadura del proletariado? No. Nosotros no tenemos eso. No predicamos con segundas intenciones. Nosotros participamos en este proceso electoral y lo haremos en los próximos. Hemos ganado un gobierno regional. Y estamos convencidos que en la próxima elección ganaremos 3 o 4 gobiernos regionales, porque estamos trabajando para eso. Entonces nosotros no tenemos segundas ni terceras intenciones. Aspiramos a gobernar este país nuestro, efectivamente. ¿Con un programa socialista? No, porque no estamos en tiempo de socialismo, con un programa democrático de transformación y que discuta el modelo liberal que nosotros recursamos. Además, una cosa, Jaime, nosotros vamos a acusar de subversivos muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cómo? De subversivos. Y te quiero decir una cosa, sí somos subversivos, querido Jaime, porque subversión es simplemente cambiar un estado de cosas por otro, eso es subvertir. ¿Galileo fue un subversivo o no? Revolucionó la ciencia, se enfrentó a la dictadura de la iglesia que decía que no, que la tierra no se mueve, que etcétera. ¿Subversionó o no? ¿Fue un subversivo o no? Fue un subversivo. Fujimori fue un subversivo que no cambió, se sentó en la Constitución, hizo otra Constitución, cerró el Congreso, fregó el Poder Judicial. ¿No fue un subversivo? ¿No fue un violentista? Claro que sí. Que no se rasguen las vestiduras. Ahora acusan a Morales de apología del terrorismo. ¿No dice eso? Hoy día declaraba eso el congresista Salazar del Fujimorismo. Apología del terrorismo. ¿Y qué? ¿El Fujimorismo qué hace? ¿No hace apología de la delincuencia? No se acusa. Pero al decir eso está pues avalando lo que hizo Sendero Luminoso. No estoy avalando, lo estoy poniendo en el mismo nivel. El fujimorismo y el senderismo. Sí, señor, es lo en mismo. El mismo nivel, porque Sendero sale con sus pancartas de apoyo a Abimael Guzmán, condenado a no sé cuántos años de prisión por delincuencia, ¿no es cierto? Por delincuente. Por genocida. Y los Fujimori, genocida. Y los Fujimistas salen por la fotografía de Fujimori, condenado por el Poder Judicial a 24 años por delincuente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el tipo de delito solamente? Bueno, y que Guzmán carga sobre sí más de 20.000 muertos, por supuesto, ¿no? Así es. Y el otro carga Cantuta, ¿no es cierto? Barrios Altos, carga la corrupción. Entonces, son diferencias de delitos. ¿Para usted entonces se debería amnistiar a Guzmán? No se debería ni a Guzmán ni a Fujimori. ¿Están bien presos? Sí, por supuesto que están bien presos. Comenzábamos este diálogo por la Marcha del Agua y yo quería preguntarle, un histórico líder de la izquierda, ¿desde cuándo a la izquierda le interesa el medio ambiente? ¿Cuándo fue que a la izquierda le interesó el medio ambiente? Cuando la ciencia descubrió que el ser humano estaba deteriorando sus posibilidades de existencia y sus posibilidades de vida. Y no solamente nosotros, sino quizá antes que los comunistas se dieron cuenta, muchos otros que empezaron a crear conciencia sobre eso. Los comunistas de repente nos dimos cuenta un poco tarde, pero nos dimos cuenta de ello y tomamos conciencia suficiente. Porque el ser humano, mi querido Jaime, es parte de la naturaleza. Incluso los animales y las plantas existen antes de que exista el ser humano. ¿No es cierto? Y entonces cuando en la primaria y la secundaria te enseñaban a ti, no sé a ti, pero a mí sí, de que el hombre es el rey de la creación y debe explotar la naturaleza, es una barbaridad. No debe explotar la naturaleza, debe entenderla, convivir con ella, ¿no es cierto? Desarrollarla y defenderla. ¿Y por qué no también pensar en hacerse rico? ¿Está mal hacerse rico? No está mal. Hacerse rico respetando el interés y la integridad de los demás. Hacerse rico respetando la naturaleza. Hacerse rico respetando los derechos de los demás. ¿De acuerdo? Una sociedad de bienestar es la que queremos. En la que a nadie le falte nada, ¿no es cierto? Claro. Todos tengan que comer, todos tengan dónde vivir y que no se pierda el sentido de la belleza. Ahora la gente, por ejemplo, está todos los días viendo si mañana va a comer o no. Tenemos tiempo, los hombres y las mujeres del Perú, por ejemplo, del mundo, de ir al mar y extasiarnos de su belleza, ¿no es cierto? De ir a los jardines y ver el perfume y el color de las flores y alegrarnos con ello. No, ya no, estamos todavía con una mueca, no con una sonrisa. Y el ser humano ha nacido para vivir bien, no para vivir mal. ¿Y por qué no soñar con un país de gente próspera? Ese es el sueño. Millonaria. Y justamente es lo que nosotros combatimos, es por feliz. El sueño. La necesidad de soñar, de imaginar, que el neoliberalismo nos quiere quitar.
Para ellos ya todo está hecho. No hay nada más que hacer, acomódense. No, hay que soñar. Yo leía en el libro, no sé si te decía alguna vez, de Lawrence de Arabia, Los 7 pilares de la sabiduría, que hay 2 formas en que los seres humanos sueñan. Algunos que sueñan con los ojos cerrados, imaginan mundos, felicidad, viven aventuras. Al día siguiente abren los ojos y todo sigue igual, nada ha cambiado. En cambio hay otros hombres y mujeres que sueñan con los ojos cerrados, pero los ojos abiertos, completamente abiertos, y imaginan mundos nuevos, nuevos caminos de felicidad. Esos son los peligrosos, porque aquellos que sueñan con los ojos abiertos pugnan por hacer realidad sus sueños. Nosotros soñamos, queremos soñar con los ojos abiertos, mi querido Jaime. Ahora, para ser rico y soñar hace falta dinero, pues, ¿no? La población solamente crece, dinero, Jaime. Pero muchos ricos son infelices, Jaime. Pero, no, está bien, pero hablemos, ¿por qué no hablar de la posibilidad de hacer riqueza? ¿Por qué no hablar de la posibilidad de hacer dinero? De acuerdo. Porque, uno, para hacer eso, para ser rico, para poder tirarse un rato a soñar y a pensar, pues necesita tener cómo mantener a la familia, tener bienestar, tener trabajo, tener comida, tener una casita, llevarlos a pasear, por supuesto. Entonces hay que hacerse rico, pues. Entonces, hay que tener dinero, por supuesto. Claro, yo estoy de acuerdo con la eso. población crece y las necesidades también. ¿De dónde sacaría plata Patria Roja si ahuyenta las inversiones mineras como lo que están haciendo ahora? Nadie está ahuyentando inversiones mineras. Pero eso ahuyenta. Queremos inversión siempre que hayan condiciones que les hemos repetido. Dime una cosa, Jaime, ¿qué pasaría si descubren petróleo u oro debajo de Jerusalén o del Muro de las Lamentaciones? Los judíos y los cristianos y el Papa aceptarían levantar todo eso para buscar el oro. ¿Qué pasaría si encuentran? No tenemos pues el Muro de los Lamentos. No, pero hay lugares pues que son mucho más importantes que el Muro de los Lamentos. El agua. No, el cerro no, el agua. Que es ahí, el agua, que es mucho más sagrado que el Muro de las Lamentaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si encuentran con un poco de oro? Pero esa agua no es para consumo humano, pues. Es también es para la agricultura o no. Y la agricultura es consumo humano. Es para alimentar a las bestias o no. Y es consumo humano. Eso mejora el ambiente, crea microclimas o no. Por supuesto. Claro, pero el estudio de impacto ambiental justamente lo que sugería era poder coger esa agua y hacer pozas artificiales. Dime, tú llevas un río a otro lado. ¿Es lo mismo? ¿Es natural? Se puede hacer porque se coge el agua de la lluvia. Claro que se puede hacer, pero ya no hay filtraciones. Cambia la estación de lluvias, ¿no es cierto? Cambia el clima. La fauna desaparece. Todo eso debe estudiarse. Yo no digo que estemos en contra, que se estudie. Pero Santos sí está en contra, pues ese es el problema. Usted es mucho más inteligente que los Santos. Pero es Santos que una cosa, se cierra pues así a rajatabla. Es que hay una cosa. Saavedra también. No, Saavedra es otra cosa, no mezclemos. Pero es el aliado de Santos, pues. No, aliado no es. Marchan juntamente en algunas cosas, pero aliados son otra cosa, porque ellos son los que ponen de acuerdo. Algunos dicen que uno lo maneja al otro. O sea, la prensa quiere inventar un nuevo liderazgo que le va a chocar en las narices, vas a ver. Es lo mismo que hicieron con Patria Roja cuando el terrorismo. Contra Sendero y contra nosotros, ¿no es cierto? Nosotros primos, amigos de Sendero, primos o hermanos de Sendero. ¿Y qué hubiera pasado, mi querido, si nosotros no defendemos los fueros del magisterio, los estudiantes, las rondas campesinas, si ellos se apoderaban de los sectores? ¿Qué hubiera pasado con Sendero y con el país? Nosotros reclamamos. No lo enfrentaron como debieran, ¿no? Haciendo un acto de contrición. ¿Quién enfrentó a Sendero en las calles y en las plazas? ¿Quién polemizaba con Sendero en las comunidades campesinas? ¿Quién impidió que Sendero se apoderara de la elección del SUTEP? Fuéramos nosotros. Ahora los defensores de la democracia, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Enfrentaron a Sendero en las comunidades campesinas? ¿Fueron las universidades a polemizar con Sendero Luminoso? ¿Fueron las rondas campesinas a enfrentarse con Sendero Luminoso? No, los ahora demócratas estuvieron detrás de las Fuerzas Armadas, detrás de la policía, combatiendo a Sendero. Ahora son héroes, obviamente. Han recibido incluso premios internacionales de lucha por la democracia. Se puede escribir articulitos por aquí y por allá contra Sendero desde su búnker. A Sendero se le enfrenta ideológicamente. Por eso cuando Sendero fue derrotado militarmente, ¿qué dijeron? Ya desapareció Sendero. Nosotros dijimos, no desapareció. Porque un pensamiento ideológico no desaparece porque lo derrotan militarmente. Y cuando nosotros dijimos, Sendero es un partido, nos dijeron, ¿qué va a ser partido? ¿Ustedes son terroristas? ¿Es un partido o no? Para ser partido necesita una ideología. Ellos son un partido.
como son partidos los nazis también, Pero son un partido transformado en una banda de delincuentes, pues. Claro, por supuesto, los nazis también hacen sus partidos, también son una ideología antihumana. Y por eso está proscrita Por Alemania. supuesto. Debería proscribirse también a Sendero. El terrorismo y el principio Gonzalo sí proscribirse, porque son violentistas, irracionales. Por eso, Movadef debería ser proscrito. Por supuesto. No debería ser aceptado sin ficción. Estoy de acuerdo. No solamente eso, sino no participar en la vida democrática. Claro, si sigan agitando el pensamiento Gonzalo, así es. Pero todo ser humano tiene derecho a reivindicarse, ¿no? Pero ellos no se han ahí está, porque eso, pues incluso en el derecho penal, todos los tan más grandes delincuentes tienen derecho a reincorporarse, siempre que se arrepientan. Pero no se han arrepentido. Ahí voy, justamente. Entonces yo reclamaba por eso. Sendero quiere intervenir políticamente, está bien, pues que se haga una mea culpa, es una autocrítica y que pidan perdón al pueblo. Gracias, señor Breña. Muchas Siempre gracias. es un gusto. Rolando Breña Pantoja, secretario general de Patria Roja, comentándonos algunos puntos de vista